Mi hermana se levantó en mi cena de cumpleaños con una foto de ecografía en sus manos temblorosas, sonriendo como si finalmente hubiera ganado. Mi esposo no lo negó. Simplemente extendió la mano hacia la cintura de ella por debajo de la mesa. Mi madre hizo chocar su copa, felicitándolos, mientras yo estaba sentada allí sosteniendo el cuchillo que acababa de cortar mi propio pastel. No lloré. Sonreí porque ya había impreso el papeleo que terminaría su pequeño cuento de hadas en una sola frase. Mi nombre es Victoria Morales y, esa misma tarde, había salido de la suite ejecutiva de Iron Haven Compliance Group con un nuevo título en mi tarjeta de presentación y un aumento de sueldo que hacía que la última década de semanas laborales de 60 horas se sintiera completamente justificada. Tenía 34 años, era la vicepresidenta más joven de la división y me sentía invencible. Conduje a casa con las ventanillas bajadas, dejando que el aire otoñal entrara en el coche, ensayando cómo se lo contaría a Derek. Pensé que pediríamos champán. Pensé que buscaríamos sencillo esa casa de vacaciones de la que habíamos hablado durante 3 años. Pensé que éramos un equipo. Pero cuando entré por la puerta principal, la casa estaba demasiado silenciosa. Las luces de la cocina estaban atenuadas y Derek Vaughan estaba sentado en la isla con las manos entrelazadas sobre la encimera de cuarzo. No levantó la vista cuando dejé mis llaves en el cuenco. No sonrió cuando le di la noticia. Simplemente esperó a que yo terminara de hablar. Su mandíbula se tensó en una línea que había visto 1000 veces antes, generalmente cuando estaba a punto de explicar por qué algo era culpa mía. Necesitamos finanzas separadas, dijo Derek. A partir de ahora. El silencio que siguió fue denso. Tragándome la emoción que había traído por la puerta, dejé mi bolso lentamente. Perdón. Hablo en serio, Victoria, dijo, mirándome finalmente. Sus ojos eran fríos, distantes. Ya no puedo seguir con esto. Me siento como un empleado en mi propia vida. Tú ganas el dinero, así que tú controlas las decisiones. Es sofocante. Si vamos a funcionar, necesitamos justicia. Necesito autonomía. Lo miré fijamente, mi cerebro intentando conciliar al hombre sentado allí con la realidad de nuestras cuentas bancarias. Justicia. Yo pagaba la hipoteca. Yo pagaba la factura de la luz, la del agua, las primas de los seguros y la cuenta del supermercado en Whole Foods que parecía aumentar cada semana. Los ingresos de Derek de su trabajo de consultoría independiente eran esporádicos en el mejor de los casos, y en su mayoría se reinvertían en su equipo o en su coche. Que él se sentara allí y me acusara de control financiero cuando yo estaba subsidiando efectivamente todo su estilo de vida era tan absurdo que casi resultaba impresionante. Pero no grité. No lancé la botella de vino que había comprado para celebrar. Mi entrenamiento en Iron Haven se activó al instante. En cumplimiento normativo, cuando escuchas una historia que no coincide con los datos, no discutes, escuchas. Dejas que la otra persona hable hasta que te dé las inconsistencias. De acuerdo, dije en voz baja. Derek parpadeó. Claramente había preparado un discurso, una lista de quejas sobre cómo lo hacía sentir pequeño, y yo acababa de desbaratar sus planes. De acuerdo, repitió. ¿Sospechoso? Si eso es lo que necesitas para sentirte igual, Derek, lo respeto. ¿Mentí? Mi voz era firme, profesional. Podemos separar todo a partir de mañana. Tú te encargas de tus gastos. Yo me encargaré de los míos. Se relajó, una especie de alivio engreído se extendió por su rostro. Pensó que había ganado una negociación. No tenía idea de que acababa de desencadenar una auditoría. Subí a cambiarme, saltándome la ducha que quería, y fui directamente a mi ordenador portátil. Inicié sesión en nuestra cuenta corriente conjunta, la que yo financiaba y él vaciaba, y abrí una nueva pestaña para una cuenta de ahorros de alto rendimiento en un banco completamente diferente. En 10 minutos, había redirigido mi depósito directo. El próximo sueldo, el que tenía el aumento de vicepresidenta, nunca tocaría la cuenta que Derek podía ver. Luego abrí una hoja de cálculo en blanco. Escribí 2 palabras en el encabezado, la verdad del hogar. Empecé a recopilar datos. No solo miré los totales. Miré las tendencias. Era una costumbre. Buscas la variación. Buscas el valor atípico.
Comencé a categorizar cada transacción de los últimos 6 meses mientras Derek veía la televisión abajo, ajeno a todo. Cuanto más escribía, más fría me sentía. No era solo que yo pagaba por todo. Era que sus gastos habían cambiado, retiros de efectivo, gasolineras en partes de la ciudad que nunca visitábamos. Mi teléfono vibró sobre el escritorio, sobresaltándome. Era un mensaje de texto de mi hermana, Talia. No puedo esperar para celebrarte este fin de semana, decía el mensaje, seguido de un emoji de un beso soplado. Fruncí el ceño. Talia y yo no éramos cercanas. Éramos cordiales, unidas por la sangre y la insistencia de nuestra madre en la unidad familiar. Pero Talia era un torbellino de caos que generalmente yo tenía que pagar para limpiar. Nunca recordaba mi cumpleaños a menos que necesitara algo. El mensaje de texto se sentía actuado, excesivamente dulce, como azúcar vertida sobre algo podrido para ocultar el olor. Un extraño escalofrío recorrió mi espalda, un sistema de alerta primitivo que no tenía nada que ver con la lógica y todo que ver con la supervivencia. Bajé a buscar un vaso de agua. Derek estaba en la cocina, apoyado en el refrigerador. Se le veía más animado ahora, casi maníaco. Estaba pensando en tu cena de cumpleaños, dijo, con un tono servicial, ansioso. Deberíamos ir a The Obsidian. Sé que es caro, pero acabas de conseguir un ascenso. Deberíamos celebrarlo a lo grande. Invita a tus padres. Invita a Talia. Pensé que íbamos a separar las finanzas, dije, poniéndolo a prueba. Es una comida cara. Yo te invito, dijo rápidamente. Demasiado rápido. Son tus 34. Es un hito. ¿Insisto? Toda la familia tiene que estar allí para verte brillar, Victoria. Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Era una máscara. Estaba moviendo piezas en un tablero, posicionando a la gente. Quería una audiencia. ¿Por qué quería una audiencia? Derek odiaba a mis padres. Toleraba a Talia. Ahora insistía en una reunión familiar en el restaurante de carnes más caro de la ciudad. De acuerdo, dije. Resérvalo. Volví a subir, pero no pude dormir. La hoja de cálculo seguía abierta en mi pantalla, el cursor parpadeando al final de una larga lista de gastos. Sentí una ansiedad persistente, del tipo que te despierta a las 3 de la mañana. Volví al extracto bancario. Pasé de largo las compras del supermercado, la gasolina, la hipoteca, y entonces lo vi. Era un cargo pequeño, $45. Estaba codificado como servicios médicos, etiquetado simplemente como servicios CLNC. Retrocedí un mes. Allí estaba de nuevo, $45. Retrocedí 2 meses, nada. Avancé de nuevo a los cargos pendientes actuales. Allí estaba, del día anterior, $45. No era un copago para nuestro médico de atención primaria. Eso eran $30. No era el dentista. No era una farmacia. Era una cantidad recurrente y específica que aparecía cada 4 semanas como un reloj durante los últimos 3 meses. Parecía una suscripción o un plan de pago a plazos. Me quedé mirando la pantalla, la luz azul reflejándose en mis ojos. Abajo, podía oír a Derek reírse de algo en la televisión, el sonido apagado y distante. Él pensaba que había resuelto su problema pidiendo la separación financiera. Se creía listo, pero había olvidado con quién estaba casado. Yo no solo pagaba facturas. Yo rastreaba pasivos. Y mientras miraba ese cargo de $45, me di cuenta de que no estaba viendo una factura médica. Estaba viendo un hilo suelto, y supe con una certeza aterradora que si tiraba de él, todo el tapiz de mi matrimonio se desmoronaría. Cerré el portátil, pero la sensación de que algo andaba mal se quedó en la habitación conmigo, pesada y fría. La investigación había comenzado oficialmente. Para entender por qué no le grité inmediatamente a Derek, tienes que entender la arquitectura de mi familia. En el hogar de los Morales, los roles se asignaban al nacer y se reforzaban con hormigón. Mi hermana menor, Talia, era el desastre resplandeciente. Era la que estrellaba coches y lo llamaba una aventura, la que dejaba trabajos porque las vibras no eran buenas, la que necesitaba dinero para el alquiler porque se había gastado el sueldo en un festival de música.
Mis padres siempre suspiraban y decían que Talia era simplemente un espíritu libre, como si su irresponsabilidad fuera un rasgo de personalidad encantador en lugar de una sangría financiera. Yo, por otro lado, era la capaz, la mano firme, la red de seguridad. Cuando Talia necesitó dinero para la fianza a sus 20 años, yo firmé el cheque. Cuando el techo de mis padres necesitó reparaciones para las que no habían ahorrado, yo me encargué del contratista. Yo era la que resolvía problemas, así que nadie me preguntó nunca si yo tenía alguno. Yo era solo parte de la infraestructura, tan esencial e ignorada como el panel de yeso. Derek había encajado perfectamente en esta dinámica. Durante 6 años, me había estado diciendo que estaba construyendo algo. Se autodenominaba consultor, un título vago que parecía implicar muchos almuerzos de negocios y muy pocas facturas. Siempre estaba a punto de conseguir su gran oportunidad. Solo necesitaba el nuevo MacBook Pro para editar su presentación. Solo necesitaba el Audi de arrendamiento para parecer exitoso ante los clientes. Solo necesitaba tiempo. Y como yo era la capaz, como era la vicepresidenta que sabía cómo presupuestar, escalar y ejecutar, financié el sueño. Me decía a mí misma que estaba invirtiendo en nuestro futuro, pero mirando hacia atrás, solo estaba financiando sus pasatiempos. La parte más dolorosa de este acuerdo no era el dinero, sin embargo. Era el silencio en el cuarto del bebé. Habíamos discutido sobre ello en voz baja durante 2 años. Yo quería un bebé. Tenía 34 años y podía oír el reloj corriendo en mi mente cada vez que pasaba por un parque infantil. Lo saqué a colación hace 6 meses, sentada en el borde de nuestra cama, vulnerable y esperanzada. Derek había suspirado, dándome esa mirada de paciencia cansada que usaba cuando quería hacerme sentir irracional. Todavía no, Vic, había dicho. Mira tu horario. Estás obsesionada con el trabajo. Estás en la oficina hasta las 8 la mayoría de las noches. Un niño merece una madre que esté realmente allí, no una que lo subcontrate todo a una niñera. Era una clase magistral de desvío. Usó mi ambición, lo mismo que pagaba su estilo de vida, como el arma para negarme lo único que quería. Me hizo sentir egoísta por trabajar lo suficiente para mantener a un hijo que se negaba a darme. Así que me esforcé el doble, trabajando más duro para conseguir el ascenso, pensando que si llegaba a vicepresidenta, finalmente tendría suficiente influencia para demostrar que podía con ambas cosas. Ahora, sentada en mi despacho con la hoja de cálculo abierta, ese recuerdo sabía a cenizas. Volví mi atención a la pantalla. El cargo que había encontrado la noche anterior no era un incidente aislado. Amplié los parámetros de búsqueda. El nombre del comerciante estaba abreviado en el extracto como Oakwells SRV, pero una rápida referencia cruzada con el identificador de la transacción y una búsqueda en un motor de búsqueda revelaron el nombre legal completo, Oak Creek Wellness Services. Era una clínica ubicada a 2 pueblos de distancia, a 40 minutos en coche de nuestra casa. Abrí el calendario compartido de Derek en una ventana separada. En las fechas de los cargos, el 12 de agosto, el 9 de septiembre, el 7 de octubre, su calendario estaba marcado con anotaciones genéricas como reunión con cliente o gimnasio. Crucé las marcas de tiempo. El 9 de septiembre, había hecho un cargo de $45 en la clínica a las 2 de la tarde. Su calendario decía que estaba en una clase de CrossFit a 10 minutos de nuestra casa. ¿Por qué conduciría 40 minutos a un centro médico en medio de la jornada laboral por un cargo que era demasiado bajo para una consulta pero demasiado alto para un copago? Necesitaba ver su cara. Necesitaba ver si parpadearía. Bajé las escaleras. Derek estaba en la sala de estar mirando su teléfono. Levantó la vista y sonrió, esa sonrisa fácil y encantadora que me había desarmado cuando nos conocimos. Hola, dijo. Estaba pensando que podríamos pedir comida tailandesa esta noche. Semana de celebración, ¿verdad? Claro, dije, apoyándome en el marco de la puerta, manteniendo mi postura relajada. Estaba revisando los extractos para separar los gastos como pediste. Vi un cargo recurrente de Oak Creek Wellness. ¿Es del gimnasio? Fue un lanzamiento suave, una oportunidad para que dijera la verdad. Derek se rió. Fue un sonido agudo y seco que salió medio segundo demasiado rápido. Ah, eso, dijo, agitando una mano con desdén. Sí,
Son solo suplementos. Proteína en polvo y algunas inyecciones de vitaminas. El gimnasio en Oak Creek tiene la marca que me gusta. No es gran cosa. ¿Conduces 40 minutos por proteína en polvo?, pregunté, con voz plana. A veces me encuentro allí con un amigo, dijo, encogiéndose de hombros. Luego se levantó, inquieto. ¿Por qué me interrogas? Te dije que vamos a separar las finanzas. No necesitas microgestionar mis vitaminas, Victoria. Son $45. Entró en la cocina, abriendo el refrigerador para evitar el contacto visual. Me estaba convirtiendo de nuevo en la villana, la esposa controladora que cuenta los céntimos. Pero yo había visto lo que necesitaba ver. Los suplementos se venden en tiendas minoristas. Los suplementos aparecen en los extractos como compras minoristas, no como servicios médicos. Y no conduces 2 pueblos para comprar vitaminas a menos que estés tratando de ocultar a dónde vas. Al día siguiente, almorcé con Maya. Maya era la directora financiera de una empresa de logística de tamaño medio y mi única amiga de verdad que entendía el lenguaje del dinero. Era directa, poco sentimental y terriblemente inteligente. Nos sentamos en un reservado en un local de ensaladas del centro, y se lo conté todo. La petición de finanzas separadas, los cargos recurrentes, la manipulación psicológica sobre el bebé. Maya escuchó, clavando su tenedor en un trozo de col rizada con una precisión agresiva. Cuando terminé, dejó el tenedor y me miró directamente a los ojos. Victoria, dijo, tú no tienes un marido. Tienes un dependiente. Dice que quiere justicia, dije débilmente, haciendo de abogada del diablo porque la verdad era demasiado humillante para aceptarla por completo. ¿Justicia?, se burló Maya. Está proyectando. Sabe que la vida fácil es la única razón por la que tiene un techo sobre su cabeza. Pero lo de esta clínica, eso no es normal. ¿Y que culpe a tu trabajo por no tener hijos? Eso es manipulación clásica. Te mantiene ocupada para que no te des cuenta de que está hueco. Se inclinó más cerca. Eso no es una sociedad, cariño. Eso es un servicio de suscripción, y estás pagando el nivel premium por un producto que no funciona. Cancélalo. Conduje a casa esa tarde con sus palabras retumbando en mi pecho. Eso es una suscripción. Esa noche, yacía en la cama junto a Derek. Estaba dormido, su respiración era profunda y rítmica. La habitación estaba oscura, iluminada solo por el tenue resplandor de la farola de la calle que se filtraba a través de las persianas. Giré la cabeza y miré su perfil. Parecía tan pacífico, tan inocente. Pensé en la mentira que había dicho en la sala de estar. Son solo suplementos. Me había mirado directamente. No había tartamudeado. No se había sonrojado. Simplemente había reescrito la realidad para adaptarla a sus necesidades, y luego me había hecho sentir culpable por preguntar. La parte más aterradora no era el dinero. Ni siquiera era la posible infidelidad o los viajes secretos a Oak Creek. La parte más aterradora fue darme cuenta de que el hombre con el que había compartido cama durante 6 años podía mirarme a la cara y mentir sin que un solo músculo de su rostro lo delatara. No solo estaba ocultando algo. Se sentía cómodo ocultándolo. Me di la vuelta y miré la pared, con los ojos bien abiertos en la oscuridad. Si podía mentir sobre las cosas pequeñas con tanta facilidad, ¿cuál era la gran cosa que estaba protegiendo? Sabía que tenía que averiguarlo. Y sabía que simplemente preguntándole nunca obtendría la verdad. Necesitaba documentación. Necesitaba pruebas que no pudieran ser descartadas con una risa. Esperé hasta el sábado por la mañana. Derek había salido de casa a las 8, diciendo que tenía 1 hora de salida en el campo de golf con un cliente potencial, arrastrando sus palos de golf hasta el coche con una actuación de levantamiento de peso que sabía que era falsa. Tan pronto como sus luces traseras desaparecieron por la curva de nuestro camino de entrada, convertí la casa en una sala de guerra. No limpié. No me relajé. Fui directamente a mi despacho, cerré la puerta con llave y abrí mi ordenador portátil. Esto ya no era una disputa marital. Era una auditoría forense. En Iron Haven, dirigía equipos que desmantelaban esquemas de fraude corporativo ocultos en empresas fantasma y cuentas en el extranjero,
Derek pensaba que podía superarme con una cuenta corriente separada. Era insultante. Inicié sesión en nuestro portal bancario principal y exporté 6 años de historial de transacciones en archivos de valores separados por comas. Saqué los extractos de las tarjetas de crédito, los registros de intereses de la hipoteca y los pagos de servicios públicos. Lo importé todo a una hoja de cálculo maestra y comencé a construir las tablas dinámicas. Durante la primera hora, el único sonido en la habitación fue el clic agresivo de mi teclado mecánico. Codifiqué por colores las fuentes de ingresos, verde para mí, azul para Derek. Luego codifiqué por colores los gastos. El gráfico resultante no era una sociedad. Era una infección parasitaria. Los datos eran humillantemente claros. Durante los últimos 6 años, mi salario había cubierto el 92% de nuestros gastos domésticos. Yo pagaba la hipoteca. Yo pagaba los impuestos sobre la propiedad. Yo pagaba la compra, internet, el seguro del coche y las vacaciones. Los ingresos de Derek, que eran esporádicos y ligeros, eran casi enteramente discrecionales. Él pagaba su propia ropa, sus aparatos tecnológicos y el arrendamiento de su coche. Yo era la integridad estructural de la casa. Derek era una planta decorativa en la esquina que ocasionalmente exigía agua. Pero la disparidad general no fue lo que me revolvió el estómago. Fue el patrón específico que encontré cuando empecé a filtrar por transferencias. Noté una salida recurrente de efectivo de nuestros ahorros conjuntos, la cuenta que se suponía que estábamos construyendo para el pago inicial de una casa en el lago. Las transferencias eran irregulares en el tiempo pero consistentes en su naturaleza, $200 por aquí, 300 por allá, 500 un martes cualquiera. Filtré los memorandos, ayuda, emergencia, neumáticos, alquiler. Crucé las fechas de estas transferencias con el calendario personal de Derek. Cada una de las transferencias coincidía perfectamente con las noches en que Derek decía tener una noche de chicos. Él salía por la noche, y a la mañana siguiente, el dinero salía de nuestra cuenta. Creé una nueva pestaña en la hoja de cálculo y la llamé Talia. Escribí las fechas. 4 de agosto, $300 enviados a una cuenta de Venmo vinculada al número de teléfono de Derek. Memorando, problemas con el coche. Esa fue la noche en que Talia me había llamado llorando por un neumático pinchado. Y yo le había dicho que llamara a la AAA. Aparentemente, había llamado a Derek en su lugar. 12 de octubre, $500. Memorando, ayuda para el alquiler. Esa fue la semana en que Talia había publicado fotos de sí misma en un festival de música en Austin. Mi marido no solo estaba financiando su propio estilo de vida. Estaba subsidiando la existencia caótica de mi hermana usando el dinero que yo ganaba trabajando 14 horas al día. Mis manos temblaban, no de tristeza, sino de una rabia fría y vibrante. Necesitaba más. Entré en la agencia de informes de crédito. Necesitaba ver si había alguna deuda de la que no supiera. El informe se cargó y mis ojos escanearon la sección de consultas. Mi puntaje de crédito era impecable, en 810. Pero allí, al final de la lista, había una consulta de crédito dura con fecha de hace solo 3 semanas. Era de un prestamista que no reconocí, especializado en segundas hipotecas y productos de capital sobre la vivienda. Me quedé helada. Teníamos casi $200,000 de capital en nuestra casa. Era el único activo significativo que teníamos al que el nombre de Derek estaba legalmente asociado. Cogí mi teléfono y marqué el número del prestamista que figuraba en la consulta. Puse mi mejor voz de ama de casa confundida, un poco más aguda que mi registro normal. Hola, dije cuando el representante respondió. Llamo porque vi una consulta en mi informe de crédito y solo quería asegurarme de que todo avanzaba con la solicitud. Mi marido se encarga del papeleo, pero quería verificar el estado. Un momento, señora, dijo el representante. Oí teclear. Sí, veo la solicitud aquí para la línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda. Parece que solo estamos esperando la verificación final de la firma en el formulario de consentimiento conyugal. El solicitante principal, el señor Vaughan, indicó que se subiría para el lunes. La sangre se me heló. Formulario de consentimiento conyugal. Iba a falsificar mi firma. Estaba intentando vaciar el capital de la casa antes de irse. Oh, maravilloso,
dije, con la voz tensa. Le recordaré que se lo envíe. Muchas gracias. Colgué y me quedé mirando el teléfono. Derek no quería finanzas separadas para ser justo. Quería finanzas separadas porque estaba ejecutando una estrategia de salida. Estaba liquidando nuestros activos, vaciando las cuentas y preparándose para dejarme con la deuda mientras él se iba con el efectivo. Volví al ordenador. Me quedaba una piedra más por levantar, los cargos de la clínica. Entré en nuestro portal de seguro de salud. Como Derek estaba en mi póliza corporativa, tenía acceso a la explicación de beneficios de cada proveedor que visitaba. Busqué Gloac Creek Wellness. Allí estaba. Fecha del servicio, hace 14 meses. No era una suscripción recurrente como la excusa de la proteína en polvo que me había dado. Era un único procedimiento significativo seguido de 2 visitas de seguimiento. Miré el código CPT, 55250. No sabía qué significaba, así que abrí una nueva pestaña del navegador y pegué el código en la barra de búsqueda. Los resultados aparecieron al instante. Era un código quirúrgico. No era para una infusión de vitaminas. No era para fisioterapia. Era un procedimiento de esterilización permanente. Me recosté en mi silla, el aire saliendo de mis pulmones en un suspiro. Se había sentado en el borde de la cama y me había dicho que podíamos intentar tener hijos más tarde. Había culpado a mi ética de trabajo. Me había hecho sentir culpable por mi ambición. Me había visto llorar cuando me venía la regla mes tras mes, sabiendo todo el tiempo que había hecho físicamente imposible que concibiéramos. No solo me había robado el dinero. Me había robado el tiempo. Me había robado la elección. Sentí una lágrima deslizarse por mi mejilla, caliente y rápida, pero la sequé antes de que llegara a mi barbilla. No tenía tiempo para el duelo. El duelo era un lujo para las personas que no estaban bajo ataque. Hice una captura de pantalla del documento del seguro. Hice una captura de pantalla de la consulta de crédito. Exporté la hoja de cálculo con la pestaña Talia resaltada en rojo brillante. Abrí mi almacenamiento en la nube y creé una carpeta enterrada dentro de 3 capas de viejos documentos de impuestos, protegida con contraseña. Subí todo. Luego copié los archivos a una unidad USB y la puse en mi bolso. Después imprimí copias físicas de las pruebas más condenatorias y las metí en una simple carpeta de Manila. Miré alrededor de mi despacho. El sol entraba a raudales por la ventana, brillante y alegre, en total contradicción con la demolición que acababa de ocurrir dentro de mi corazón. Oí el estruendo de la puerta del garaje abriéndose abajo. Derek estaba en casa. Cerré el portátil. Me arreglé el pelo. Podía oírlo silbar mientras entraba en la casa, el sonido de un hombre que pensaba que se estaba saliendo con la suya. De acuerdo, susurré a la habitación vacía, mi voz sonando como vidrio molido. Si vamos a decir la verdad, vamos a decirla toda. El cambio en la casa fue sutil al principio, como un cambio en la presión barométrica antes de una tormenta. Derek, que solía dejar su teléfono en la isla de la cocina mientras se duchaba, de repente comenzó a protegerlo como si contuviera códigos de lanzamiento nuclear. Lo llevaba al baño. Dormía con él bajo la almohada. Si estábamos viendo la televisión y vibraba, lo agarraba con una velocidad de reflejo casi impresionante, inclinando la pantalla lejos de mí. Luego estaban las llamadas en el garaje. 3 veces en 2 días, lo encontré de pie en la penumbra del garaje, paseando entre el cortacésped y su coche, susurrando urgentemente en su teléfono. Cuando abría la puerta, él saltaba, su voz subiendo una octava a un tono falso y alegre de servicio al cliente. Sí. Solo avísame sobre esas especificaciones, le decía a nadie, terminando la llamada antes de que pudiera acercarme lo suficiente para oír el otro lado. Cliente, murmuraba, pasando a mi lado de vuelta a la casa. Son tan exigentes este trimestre. Pero el detalle más discordante fue la colonia. Derek nunca había sido de usar colonia. Se conformaba con jabón y desodorante. Sin embargo, de repente, un martes por la mañana, bajó oliendo a madera de cedro y cítricos caros. Era una fragancia pesada y almizclada, del tipo que un hombre se pone cuando quiere que se fijen en él. ¿Loción para después de afeitar nueva?, pregunté, bebiendo mi café solo. Solo probando algo diferente, dijo,
ajustándose los puños. Ya sabes, vístete para el trabajo que quieres. Pensé que hoy trabajabas desde casa, dije. Se quedó helado por una fracción de segundo. ¿Videollamadas?, dijo con fluidez. Ventaja psicológica. Se fue una hora después. Entonces Talia empezó a aparecer. Mi hermana, que normalmente trataba mi casa como un hotel de reserva cuando su vida implosionaba, de repente pasaba a hacer visitas. Llegaba a última hora de la tarde con pequeños regalos bien pensados, una vela, una caja de chocolates artesanales, que eran completamente atípicos para una mujer que una vez olvidó mi cumpleaños 3 años seguidos. Se sentaba demasiado cerca de él. Sucedió un jueves por la noche. Talia estaba sentada en el sofá de 2 plazas y Derek en el sillón adyacente. Se reían de algo que él había dicho, una broma que yo no había oído porque estaba en la cocina abriendo una botella de vino. Cuando entré, la risa se apagó demasiado rápido. Talia se inclinó hacia adelante, su mano rozando la rodilla de Derek por un segundo antes de retirarla. Fue un gesto pequeño, casual para un extraño, pero vi la familiaridad en él. Era el toque de alguien que tenía permiso. Victoria, sonrió Talia, con los ojos brillantes. Derek me estaba contando los planes para la cena. ¿De Obsidian? ¡Qué elegante! Realmente te lo mereces. Fue idea de Derek, dije, entregándole una copa. Insiste en la experiencia familiar completa. Bueno, tiene razón, dijo Talia, mirándolo con una suavidad que me revolvió el estómago. Todos queremos que seas feliz. Le seguí el juego. Sonreí. Bebí mi vino. Pero mi mente iba a toda velocidad, catalogando cada mirada, cada microexpresión que pasaba entre ellos. Compartían una frecuencia que yo no podía oír. La confirmación vino de un fantasma en la máquina. Derek había cambiado su iPad hacía 6 meses, pero había guardado el viejo en un cajón de la consola de la sala de estar, destinado a controlar el sistema de hogar inteligente. Rara vez lo usaba. Ese viernes por la noche, mientras Derek atendía otra llamada de cliente en el garaje, la pantalla de la vieja tableta se iluminó sobre la mesa de café. Me acerqué. No era una notificación del sistema, era un iMessage. Porque el viejo dispositivo todavía estaba conectado a su ID de Apple, y por alguna razón, quizás una actualización de software, quizás un fallo, se había vuelto a sincronizar con su teléfono. El mensaje era de Talia, no puede sospechar antes de la cena. Solo aguanta 2 días más. Mi corazón martilleaba contra mis costillas. Me quedé mirando las palabras, grabándolas en mi memoria. No puede sospechar. No era solo una aventura. Una aventura es un secreto guardado por 2 personas. Esto era un complot. Esto era una línea de tiempo. Estaban coordinando algo específico para mi cena de cumpleaños. No desbloqueé la tableta. No la toqué. Dejé que la pantalla se apagara. Cuando Derek volvió a entrar 5 minutos después, oliendo a aire fresco de la noche y a ansiedad, yo estaba sentada en el sofá leyendo un libro, la imagen de una esposa ajena a todo. ¿Todo bien?, preguntó, mirando la tableta. Bien, dije sin levantar la vista. Solo leyendo. Se acercó a la consola, cogió la tableta con indiferencia y tocó la pantalla. Vi cómo sus hombros se tensaban. Navegó rápidamente por los ajustes, sus pulgares moviéndose borrosamente. Estaba desactivando la sincronización. Pensó que había corregido el error a tiempo. A la mañana siguiente, contraté al investigador privado. No fui a una oficina de mala muerte. Contraté a una firma de contabilidad forense que Iron Haven usaba para verificaciones de antecedentes de altos ejecutivos. Llamé al socio principal, un hombre llamado Robert, que me debía un favor, y le pedí una investigación profunda y acelerada sobre 2 sujetos, Derek Vaughan y Talia Morales. No necesito drama, Robert, le dije por teléfono. Necesito recibos. Necesito saber a dónde va el dinero y necesito saber dónde vive Talia. El informe llegó a mi correo electrónico seguro 24 horas después. Era un archivo PDF, clínico y frío, despojando a mi matrimonio de sus emociones y reemplazándolas con puntos de datos. Me senté en mi coche en el aparcamiento de un supermercado, desplazándome por los hallazgos en mi teléfono.
El equipo de Robert había encontrado la cuenta fantasma. Derek había registrado una sociedad de responsabilidad limitada llamada DV Consulting en Delaware. Parecía legítima en la superficie, pero la salida de fondos era reveladora. La sociedad de responsabilidad limitada pagaba el alquiler de un apartamento en el moderno Distrito de las Artes. El contrato de arrendamiento estaba a nombre de Talia, pero el garante y el pagador era DV Consulting. Mi marido pagaba $3.000 al mes para alojar a mi hermana. Seguí desplazándome. El investigador privado había incluido fotos de vigilancia. Había una del coche de Derek aparcado fuera de ese complejo de apartamentos a las 2 de la tarde de un martes, cuando se suponía que estaba en el gimnasio. Había otra de ellos saliendo juntos del edificio. No se cogían de la mano, pero caminaban en sincronía, sus cuerpos inclinados el uno hacia el otro, existiendo en una burbuja privada. Sentí una oleada de náuseas, pero me la tragué. No podía permitirme estar enferma. Tenía que ser precisa. Cerré el informe del investigador privado y abrí el archivo que había descargado del portal del seguro de salud. Ese mismo día. Había visto el código, pero necesitaba ver la palabra. Necesitaba la prueba irrefutable, en lenguaje claro, que se sostuviera en un tribunal o en una mesa de cena. Abrí el documento de explicación de beneficios. Era un escaneo de la carta original enviada a Derek, la que debió haber interceptado del correo antes de que yo la viera. Hice zoom en la línea de la fecha de hace 14 meses. Paciente, Derek Bowen. Proveedor, Oak Creek Surgical Center. Descripción del procedimiento, mis ojos se clavaron en las palabras. Sabía que era verdad. Había buscado el código en Google. Pero verlo escrito en blanco y negro en la fuente formal y burocrática de una reclamación de seguro me golpeó, con la fuerza de un golpe físico, vasectomía bilateral. Mis manos finalmente empezaron a temblar. El teléfono traqueteaba contra el volante. Me había dejado comprar kits de ovulación. Me había visto seguir mi ciclo en un calendario. Me había abrazado cuando lloraba porque había pasado otro mes sin una prueba positiva. Me había mirado a los ojos y me había dicho, sucederá cuando sea el momento adecuado, Vic. No te estreses. Había fingido esperanza mientras se aseguraba en secreto de que fuera imposible. Miré la fecha de nuevo. Hace 14 meses. Lo había hecho justo antes de que yo consiguiera el primer gran ascenso, el que aumentó mi salario lo suficiente como para empezar a mirar casas más grandes. Había asegurado su futuro sin hijos con el dinero de mi seguro, asegurándose de poder vivir de mi éxito sin la carga de la familia que yo quería. Y ahora el Italia estaban planeando algo para mi cumpleaños. Dejé el teléfono y agarré el volante, inspirando por la nariz y expirando por la boca. El temblor cesó. La tristeza se evaporó, dejando atrás algo más duro, más afilado. De acuerdo, susurré. ¿Quieren un espectáculo? Les daré un espectáculo. Puse el coche en marcha atrás y conduje a casa para vestirme para la cena. Podría haberlo confrontado en la cocina. Podría haber arrojado el iPad sobre la encimera, gritado hasta que mi garganta sangrara y exigido que hiciera las maletas mientras el café aún se estaba preparando. Habría sido catártico. Habría sido ruidoso. Pero habría sido un error. Las confrontaciones en privado son desordenadas. Permiten la manipulación psicológica. Permiten la narrativa de él dijo, ella dijo en la que Derek era tan hábil para tejer. Si hacía esto en casa, él torcería la historia. Les diría a nuestros amigos que estaba histérica, que lo había malinterpretado, que estaba mentalmente inestable por el estrés del trabajo. Reescribiría la historia antes de que la puerta siquiera se cerrara de un portazo. No, no quería una pelea. Una pelea implica que ambos bandos tienen una oportunidad de luchar. Quería una ejecución. Quería testigos. Quería una cronología que no pudiera ser editada. Definitivamente tenemos que ir a The Obsidian, dijo Derek el miércoles por la mañana, apoyado en la encimera como si no hubiera pasado las últimas 48 horas conspirando mi destrucción social. Sé que está en el centro, pero el ambiente es perfecto. Quiero que te sientas especial, Victoria. Suena perfecto, dije, con voz firme. Yo me encargaré de la reserva. Tú ya tienes suficiente con el trabajo. Pareció aliviado. Odiaba la logística.
Genial. ¿A las 7? A las 7, acepté. Llamé al restaurante desde mi oficina. The Obsidian era un cavernoso y exclusivo restaurante de carnes en el centro de Madison, el tipo de lugar donde se cerraban tratos y se ocultaban aventuras en las sombras de los reservados de cuero con respaldo alto. Necesito una mesa para 5, le dije al maitre. Pero tengo una petición específica. Me gustaría el reservado cerca de la bodega, y por favor, ponga la reserva a nombre de Derek Vaughan. Por supuesto, señora Vaughan. ¿Hay alguna ocasión especial? Mi marido tiene un gran anuncio, dije, la ironía sabiendo a metal en mi lengua. Queremos asegurarnos de que todo el mundo pueda oírlo. Ponerlo a su nombre era un pequeño detalle, pero importaba. Era su escenario. Quería ser el hombre del momento, el patriarca benévolo que invita a su familia. Le dejaría llevar la corona hasta el momento en que cayera la guillotina. Luego vino la documentación. No me fié de archivos digitales que pudieran ser borrados o contraseñas que pudieran ser cambiadas. Fui a una papelería durante mi hora de almuerzo y compré una elegante carpeta de cuero negro. Parecía profesional, como algo que llevaría a una reunión de la junta directiva. Pasé la tarde imprimiendo. Pestaña 1, las finanzas. Las hojas de cálculo que mostraban la contribución del 92% de mi parte. Las transferencias a Talia, los pagos de la empresa fantasma por su apartamento. Pestaña 2, el fraude. La consulta de crédito para la línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda. La declaración jurada de falsificación que ya había rellenado pero aún no había presentado. Pestaña 3, la traición médica. La explicación de beneficios del seguro, la fecha de la vasectomía. La prueba limpia y clínica de que su charla sobre una familia futura era una mentira. Pestaña 4, la conspiración. Las capturas de pantalla de los mensajes de texto. Las fotos del investigador privado de ellos entrando en el complejo de apartamentos. Organicé las páginas con la precisión de un cirujano preparando sus instrumentos. Cada página era un corte. Cada recibo era una sutura. Coloqué la carpeta en mi bolso de trabajo, sintiendo su peso. Era pesada, densa de verdad. Luego pasé al modo de defensa. Entré en las 3 principales agencias de crédito. Puse un bloqueo en mi número de seguro social. Llamé al departamento de fraudes de nuestro banco. Tengo razones para creer que mi identidad ha sido comprometida en relación con una solicitud de préstamo reciente. Le dije al agente. Necesito marcar cualquier actividad pendiente en la línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda. Podemos poner una retención temporal, señora, pero si el CEO solicitante es su marido. Márquelo, ordené, adoptando mi voz de vicepresidenta. Si ese préstamo se financia, responsabilizaré al banco por ayudar e instigar al fraude después de esta notificación. ¿Necesito incluir a mi asesor legal? La retención está activa de inmediato, dijo el agente, su tono cambiando al instante. Mi siguiente llamada fue a mi abogada, Sara. Había sido mi abogada para la planificación patrimonial, pero era un tiburón en derecho de familia cuando era necesario. Necesito que redactes los papeles de divorcio, dije. Y necesito un agente judicial en espera para el viernes por la noche, en el centro de Madison, a las 7:30. Sara hizo una pausa. ¿El viernes por la noche? ¿En tu cena de cumpleaños, Victoria? Eso es agresivo. Él planea emboscarme con un anuncio de embarazo de mi hermana en esa cena, dije, mi voz desprovista de emoción. Está tratando de humillarme para llegar a un acuerdo. Yo solo estoy cambiando el horario. Tendré los papeles listos, dijo Sara. Y el agente será discreto hasta que des la señal. Mi último arreglo fue con Maya. Nos encontramos para un café rápido antes de que me fuera a casa. Maya parecía lista para pelear con alguien físicamente, pero yo necesitaba que estuviera tranquila. No necesito un guardaespaldas, Maya. Necesito una taquígrafa. Estaré en el bar, dijo Maya, con los ojos duros. Tendré una línea de visión directa al reservado. Mi teléfono estará apoyado contra el servilletero, grabando vídeo. Si intenta mentir más tarde, tendremos la cinta. No intervengas, le advertí. No importa lo que digan, no importa cuán crueles se pongan, déjalos cavar el hoyo.
Necesito que se sientan lo suficientemente seguros como para decir las partes silenciosas en voz alta. Odio esto por ti, susurró Maya, apretando mi mano. No lo hagas, dije. Ya no soy la víctima. Soy la fiscal. De camino a casa, hice una parada impulsiva. Fui a una joyería. Normalmente para mi cumpleaños, esperaba a ver qué me regalaba Derek, generalmente una bufanda o un set de perfume genérico que compraba en el aeropuerto. Este año, no esperé. Compré un par de pendientes de diamantes. Eran pequeños, afilados e increíblemente claros. Los pagué con mi propia cuenta separada, la que Derek no podía ver. ¿Para regalo?, preguntó el dependiente. No, dije. Me los pongo ahora. Me los puse en el espejo retrovisor. Captaban la luz, duros e inflexibles. Eran un recordatorio: soy clara. Soy afilada. Soy inquebrantable. Cuando llegué a casa, la casa estaba en silencio. Derek estaba en la sala de estar, concentrado en su teléfono. No me oyó entrar por el garaje. Caminé suavemente por el pasillo, deteniéndome justo antes del arco que daba a la sala de estar. Estaba escribiendo furiosamente, con los hombros encorvados, su lenguaje corporal tenso por la anticipación. Vi cómo le daba a enviar. Un segundo después, sus hombros se relajaron. Dejó escapar un suspiro, un sonido de excitación nerviosa. Miré el reflejo en el espejo del pasillo. Podía ver la pantalla de su teléfono reflejada en el cristal detrás de él, lo suficientemente clara como para distinguir la forma de las burbujas de los mensajes. Pero no necesitaba el reflejo para saber lo que estaba haciendo. Esperé a que dejara el teléfono para ir a la cocina. Entré en la sala de estar, silenciosa como un fantasma, y eché un vistazo a la pantalla antes de que se apagara. El mensaje era para Talia: mañana, a las 7. No te acobardes. Esto lo soluciona todo. Me quedé mirando las palabras. Esto lo soluciona todo. Él realmente lo creía. Creía que humillarme, atraparme con un bebé que no podía tener y obligarme a mantenerlos era la solución a su vida mediocre. Sonreí, y fue lo más frío que jamás había sentido en mi rostro. Tienes razón, Derek, susurré a la habitación vacía mientras oía la puerta del refrigerador abrirse en la cocina. Realmente lo solucionará todo. The Obsidian era exactamente el tipo de restaurante que a Derek le encantaba. Era oscuro, olía a cuero envejecido y aceite de trufa, con una acústica diseñada para que cada conversación sonara como una conspiración. Llegué 5 minutos antes para revisar el reservado que había solicitado. Era semiprivado, separado del comedor principal por una pesada cortina de terciopelo que en ese momento estaba recogida, ofreciendo una vista de la bodega. Más importante aún, tenía una línea de visión directa al bar donde Maya ya estaba sentada, tomando un martini y mirando su teléfono, pareciendo en todo momento una mujer esperando a una cita que llegaba tarde. No me miró, pero vi su dedo índice golpear una vez el costado de su copa. La señal: estoy grabando. Me senté, colocando mi bolso en la silla vacía a mi lado. La carpeta de adentro se sentía pesada, como un arma cargada. Derek llegó 2 minutos después, trayendo a mis padres, Janet y Bill, con él. Entraron en una formación cerrada, con Derek a la cabeza como un héroe conquistador. Mi madre llevaba sus perlas de ocasión especial, y mi padre se había puesto la chaqueta que normalmente reservaba para los funerales. Victoria, exclamó mi madre, dándome un beso al aire en la mejilla sin tocar mi piel. Mira este lugar, Derek. Realmente te has superado. Es magnífico. Nada más que lo mejor para la cumpleañera, dijo Derek, deslizándose en el asiento a mi lado. Puso su brazo sobre el respaldo de mi silla, sus dedos rozando mi hombro desnudo. Su mano estaba cálida y húmeda. Nervios. Feliz cumpleaños, cariño, dijo mi padre, acomodándose en su silla y cogiendo la carta de vinos de inmediato. 34. Ya te haces mayor. Gracias, papá, dije, desdoblando mi servilleta. Y bien, dijo mi madre, mirando alrededor de la mesa. Oí lo del ascenso, vicepresidenta. Eso suena a mucho estrés. Es mucha responsabilidad, la corregí suavemente. Y un aumento significativo. Bueno,
Simplemente no te agotes, dijo, desestimando el logro con un gesto de la mano. Te ves cansada, Victoria. ¿Estás durmiendo? Sabes, el estrés envejece a una mujer más rápido que nada. No querrás parecer de 40 antes de cumplir los 35. Me siento genial, en realidad, dije, sonriendo la misma sonrisa falsa que usaba para los auditores. Enérgica. Derek dio una palmada, interrumpiendo antes de que pudiera defenderme más. Vamos a pedir vino. Estoy pensando en un Cabernet, la botella de $200. Bill, ¿qué te parece? Los ojos de mi padre se abrieron como platos. ¿Un martes? Eres el hombre, Derek. Derek pidió el vino con ostentación, hablando un poco demasiado alto al sommelier, asegurándose de que las mesas vecinas pudieran oír su generosidad. Estaba maníaco. Sus movimientos eran bruscos, su risa un poco demasiado aguda. Seguía mirando hacia la entrada, sus ojos saltando a su reloj cada 30 segundos. ¿Dónde está Talia?, preguntó mi madre, partiendo un panecillo. Normalmente es la primera en llegar a una comida gratis. Ya viene, dijo Derek rápidamente. Acaba de mandar un mensaje. ¿Tráfico? Sacó su teléfono, miró la pantalla y luego lo volteó boca abajo sobre el mantel con un golpe seco. El camarero sirvió el vino. Derek levantó su copa. ¿Por Victoria?, dijo. Por un año de cambios. Grandes cambios. Hizo chocar su copa contra la mía, sus ojos fijos en mí, buscando una reacción. Quería que le preguntara a qué se refería. Quería que estuviera confundida. Simplemente le devolví la mirada, con expresión plácida, y di un sorbo. Entonces, dijo mi madre, pasando a su tema favorito con la sutileza de un mazo. Hablando de cambios, vamos a ver un cuarto de bebé este año, o vas a comprarte otro traje de pantalón. Dejé mi copa precisamente en el centro del posavasos. Hemos hablado de esto, mamá. Lo hablamos, pero no pasa nada, bromeó mi padre, riendo entre dientes. ¿Cuál es el problema? Derek, tienes que ponerte las pilas, hijo. ¿O estás disparando balas de fogueo? La ironía era tan densa que casi me ahogo con el vino. Miré a Derek. Este era el momento. Aquí es donde un marido defendería a su esposa. Aquí es donde un hombre que sabía que había sido esterilizado quirúrgicamente hace 14 meses diría, en realidad, Bill, eso no depende de Victoria. En cambio, Derek suspiró. Miró su plato, actuando el papel del mártir sufrido. Estoy listo, dijo Derek en voz baja, mirando a mis padres. He estado listo durante años. Pero Victoria, ella tiene su cronograma. La carrera es lo primero. Iron Haven la necesita más que una familia, aparentemente. Mi madre emitió un sonido de simpatía, extendiendo la mano sobre la mesa para palmear la de Derek. Oh, Derek, eres tan paciente. Victoria, de verdad. No puedes hacerlo esperar para siempre. Un hombre tiene necesidades. Un hombre quiere un legado. Soy consciente de lo que un hombre quiere, dije, con voz fría. Pero a veces lo que un hombre dice y lo que un hombre hace son dos cosas diferentes. La cabeza de Derek se levantó de golpe. Por un segundo, la máscara se deslizó. Me miró con genuina alarma, pero luego vio mi rostro, tranquilo, agradable, imperturbable, y decidió que solo estaba siendo defensiva. Se relajó. Bueno, dijo, mirando su reloj de nuevo, no arruinemos la noche con conversaciones pesadas. ¿Dónde está la comida? Llegaron los aperitivos, pero Derek no comió. Empujó un aro de calamar por su plato. Volvió a mirar su teléfono. Escribió un mensaje debajo de la mesa. Sabía a quién iba dirigido. ¿Dónde estás? Estamos perdiendo a la audiencia. Mi teléfono vibró en mi bolso. Lo ignoré. Sabía que era una notificación del banco sobre la retención en la línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda o quizás un mensaje de Sara confirmando que el agente judicial estaba en posición. Todo iba según lo previsto. Creo, dijo Derek de repente, haciendo una seña al camarero, creo que deberíamos traer el pastel ahora, antes del filete. ¿El pastel?, preguntó mi padre, confundido. Ni siquiera he terminado mi ensalada.
Solo para crear un ambiente festivo, insistió Derek, con una sonrisa tensa. Podemos comerlo más tarde. Solo quiero que todo sea perfecto para cuando llegue Talia. Le encanta el momento del pastel. Se estaba apresurando. Estaba perdiendo los nervios. Quería el escenario listo para que, cuando Talia entrara, la trampa pudiera activarse de inmediato. Ya no podía soportar la conversación trivial porque la culpa o la anticipación lo estaban consumiendo. El camarero pareció confundido pero asintió. Por supuesto, señor. Traeré el pastel. 2 minutos después, el camarero regresó con un pequeño y elegante pastel de chocolate con una sola vela parpadeando en la parte superior. Lo colocó frente a mí. Feliz cumpleaños, dijo Derek. Pide un deseo. Miré la llama. Miré a mi marido, que sudaba ligeramente en las sienes. Miré a mis padres, que me observaban con una mezcla de juicio y obligación. Deseo la verdad, pensé. Soplé la vela. Mientras el humo se elevaba, las pesadas cortinas de terciopelo de la entrada de la habitación se abrieron. Entró Talia. Se veía diferente. Normalmente, Talia parecía haberse vestido en la oscuridad, estampados que no combinaban, pelo caótico, un aire de desorden. Esta noche, estaba pulcra. Llevaba un vestido de color crema que se ceñía a su cuerpo. Su pelo estaba peinado en ondas suaves y su maquillaje era impecable. Resplandecía. Era el resplandor de una mujer que cree que se ha asegurado el premio. En su mano derecha, llevaba una bolsa de regalo. No era una bolsa blanda y holgada. Era rígida, plateada y pesada. El papel no se arrugaba. Contenía algo sólido y rectangular. Un marco. Siento llegar tarde, anunció, su voz resonando en el silencioso restaurante. No parecía arrepentida. Parecía eufórica. El tráfico era una pesadilla. Justo a tiempo, dijo Derek, levantándose. Parecía aliviado, como un soldado que acaba de ver llegar los refuerzos por la colina. Acabamos de soplar el pastel. Oh, perfecto, dijo Talia. Se acercó a la mesa, pero no se sentó en la silla vacía. Se paró entre Derek y yo, dominando el espacio. Dejó la bolsa plateada sobre la mesa, justo al lado del pastel. Mi madre sonrió. Talia, te ves preciosa. ¿No te parece que está preciosa, Victoria? Radiante, dije. ¿Ese perfume es nuevo? Lo es, dijo Talia, sonriendo a Derek. ¿Te gusta? Es muy distintivo, dije. Talia miró al camarero. ¿Me puede traer un vaso de agua? En realidad, que sea con gas. Nada de vino para mí esta noche. Dejó que la frase flotara en el aire. Nada de vino para mí esta noche. Era la primera miga de pan. Las orejas de mi madre se aguzaron. Miró a Talia, luego al vaso de agua, y de nuevo a Talia. Derek estaba prácticamente vibrando. Carraspeó. Talia, ¿no dijiste que tenías un regalo para Victoria? Sí, lo tengo, dijo Talia. Apoyó la mano en la bolsa plateada, pero aún no la abrió. Me miró, sus ojos brillando con una extraña luz maníaca. Era malicia disfrazada de alegría. Cogió su tenedor y lo golpeó contra el borde de su vaso de agua. Clean, clean, clean. El sonido atravesó el ruido ambiental del restaurante. Mis padres dejaron de comer. Derek se enderezó la corbata. Tengo algo que compartir, dijo Talia, su voz temblando ligeramente con una emoción fingida. Miró a mis padres, luego a Derek y, finalmente, dirigió su mirada hacia mí. Y en cierto modo es sobre ti, Victoria, pero sobre todo es sobre el futuro. Me recosté en mi silla. Crucé los brazos sobre mi pecho. Sentí las facetas frías y duras de los pendientes de diamantes contra mi cuello. Adelante, Talia, dije en voz baja. Todos estamos escuchando. Talia metió la mano en la rígida bolsa de regalo plateada. Sus movimientos eran lentos, teatrales, diseñados para atraer todas las miradas de la mesa hacia sus manos. No sacó un regalo. Sacó un marco de madera negro.
Le dio la vuelta y lo colocó en el centro de la mesa, apoyándolo contra la base de mi pastel de cumpleaños para que me mirara directamente. Era una foto de ecografía. La imagen granulada en blanco y negro mostraba la forma distintiva y fantasmal de un feto acurrucado en el útero. El silencio que descendió sobre la mesa fue absoluto. Succionó el aire del reservado, ahogando el tintineo de los cubiertos y los murmullos bajos del restaurante a nuestro alrededor. Mi madre se quedó helada con su copa de vino a medio camino de su boca. Mi padre parpadeó, su cerebro fallando al procesar los datos visuales. Talia sonrió. Era una sonrisa aterradora y serena. Estoy embarazada, anunció, su voz temblando con una mezcla cuidadosamente curada de miedo y alegría. Me miró, luego dejó que su mirada se deslizara hacia el hombre sentado a mi lado. Derek y yo no lo planeamos. Simplemente sucedió. Pero vamos a tenerlo. El mundo pareció inclinarse sobre su eje. Miré la foto, luego a mi hermana, luego a mi marido. Derek no me miró. Estaba mirando el mantel, con la mandíbula tan apretada que un músculo temblaba en su mejilla. Extendió la mano, no hacia mí, sino por la esquina de la mesa, y tomó la mano de Talia. Entrelazó sus dedos. Es verdad, dijo Derek. Su voz era áspera, defensiva. Finalmente levantó la vista, pero dirigió su mirada a mis padres, evitando mis ojos por completo. Estoy harto de vivir en un matrimonio que se siente como una actuación. Estoy harto de rogar por una familia. Mi madre jadeó. El sonido fue agudo, como un sello rompiéndose. Miró las manos unidas, luego la ecografía y, finalmente, giró lentamente la cabeza para mirarme. Esperaba indignación. Esperaba que se levantara y lo abofeteara. Esperaba que le gritara a Talia por traicionar a su propia sangre. En cambio, Janet Morales me miró con un profundo y decepcionado agotamiento. «Oh, Victoria», susurró. «¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste para alejarlo así?» La traición me golpeó más fuerte que la aventura. Mi madre vio a su yerno cogido de la mano con su otra hija, anunciando un hijo ilegítimo en mi cena de cumpleaños, y su primer instinto fue auditar mi comportamiento. «¿Yo?», pregunté, con voz nivelada. «Siempre estás trabajando», dijo mi madre, su voz subiendo, ganando confianza. «Eres fría. Eres distante. Un hombre necesita calidez, Victoria. Un hombre necesita un hogar, no solo un cheque de pago. Si le hubieras dado un hijo cuando te lo pidió, nada de esto habría pasado». Miré a mi padre. «Papá». Bill miró su ensalada. Cogió su tenedor y lo volvió a dejar. Era un cobarde. No me defendería si eso significaba perturbar la paz o reconocer que su familia se estaba desmoronando. Su silencio fue un respaldo ruidoso y sonoro de su narrativa. Talia apretó la mano de Derek. Envalentonada por la reacción de mi madre, se inclinó hacia adelante, su rostro la imagen de la inocencia de ojos abiertos. «Nunca quise hacerte daño, dijo, usando un apodo de la infancia que no había usado en una década. Luché contra esto durante mucho tiempo. Ambos lo hicimos. Pero no puedes evitar de quién te enamoras. El amor es el amor. Y este bebé. Este bebé es una bendición. Es una señal de que estamos destinados a estar juntos». Era una línea de una mala telenovela. Era nauseabundo. Derek se enderezó, alimentándose de su energía. Finalmente se giró para mirarme. Sus ojos eran duros, sin rastro del hombre con el que me había casado. Me miró como si yo fuera un obstáculo que tenía que superar legalmente. «Quiero una separación limpia, Victoria», dijo. «No quiero una guerra. Solo quiero ser feliz. Merezco ser feliz. Tú tienes tu carrera. Tienes tu título. Tienes el dinero. Eso es lo que siempre quisiste, ¿verdad? ¿Control?» Estaba siguiendo el guión perfectamente. Se estaba pintando a sí mismo como la víctima liberada, escapando de las garras de la esposa corporativa, controladora y estéril. Contaba con mi vergüenza. Pensaba que estaría demasiado humillada para luchar, demasiado rota por la revelación pública para defenderme. Pensaba que saldría corriendo del restaurante llorando, dejándolos para que terminaran el vino y reescribieran la historia.
Volví a mirar la foto de la ecografía. Miré la marca de la fecha en la esquina, que estaba borrosa pero legible si entrecerrabas los ojos. Sentí una extraña sensación en mi pecho. No era tristeza. No era rabia. Era la claridad helada de un francotirador ajustando su mira. No lloré. No grité. No volteé la mesa. Alcancé mi copa de vino. Mi mano estaba perfectamente firme. Los pendientes de diamantes que me había comprado captaron la tenue luz del restaurante, brillando como faros de advertencia. Bueno, dije en voz baja. La mesa volvió a quedar en silencio. Esperaban la explosión. Se estaban encogiendo. Levanté la copa ligeramente. Feliz cumpleaños a mí. Tomé un largo y lento sorbo del caro Cabernet que Derek había pedido con mi tarjeta de crédito. La tensión en el aire era lo suficientemente densa como para ahogar. Mi madre soltó una risa nerviosa y confundida. Talia parpadeó, su sonrisa vacilando. Esto no estaba en el guión. Se suponía que yo debía estar devastada. No se suponía que estuviera brindando. Victoria, dijo Derek, su voz bajando a un gruñido de advertencia. No hagas esto. No lo hagas difícil. Estamos tratando de ser adultos aquí. Estoy siendo una adulta, dije agradablemente. Estoy reconociendo la noticia. Van a tener un bebé. Es un milagro médico, Derek. De verdad. Él entrecerró los ojos, sin entender el subtexto, pensando que solo estaba siendo sarcástica. Dirigí mi atención a Talia. Ella todavía sostenía su mano, pero su agarre parecía más apretado ahora, menos afectuoso y más ansioso. No le gustaba que yo no estuviera llorando. Entonces, dije, inclinándome ligeramente hacia adelante, manteniendo mi tono conversacional, como si estuviéramos discutiendo un nuevo corte de pelo. Tengo curiosidad. Los detalles importan, ¿no? Ya que todos somos familia aquí. ¿Qué detalles?, espetó Talia, su inocencia resquebrajándose. El médico, dije. Quiero enviar una cesta de regalo. O tal vez pagar la factura, ya que aparentemente yo pago por todo lo demás en esta familia. No necesitas hacer eso, interrumpió Derek rápidamente. Lo tenemos controlado. Insisto, dije. Miré directamente a Talia. Clavé mis ojos en los suyos. ¿Qué clínica estás usando, Talia? ¿Es el Dr. Evans aquí en Madison? ¿O vas al especialista en Chicago? Talia entró en pánico. No se había preparado para esto. Se había preparado para las consecuencias emocionales, no para las trivialidades administrativas. Miró a Derek en busca de ayuda, pero él estaba demasiado ocupado fulminándome con la mirada. Es la de Oak Creek, soltó. Oak Creek Wellness. Sonreí. Fue la primera grieta. Oak Creek Wellness, repetí lentamente, dejando que el nombre flotara en el aire como humo. Elección interesante. ¿Por qué?, preguntó Talia, ahora a la defensiva. ¿Qué tiene de malo? Nada, dije, metiendo la mano en mi bolso. Nada en absoluto. Simplemente parece un lugar muy popular para nuestra familia. Sentí el cuero frío de la carpeta bajo mis dedos. Aún no la saqué. Solo toqué la pestaña etiquetada como traición médica, asegurándome de que estaba allí. Bueno, dijo mi madre, tratando de salvar el ambiente. Lo importante es el bebé. Un bebé lo cambia todo. Victoria, tendrás que aceptar esto. Serás tía. Deberías ser amable. Tal vez puedas ayudarlos a instalarse. Tienes esa casa grande para ti sola ahora. Mi madre ya estaba reasignando mis bienes. Ya los estaba mudando a mi casa. Tienes razón, mamá, dije. Un bebé lo cambia todo. Pero la verdad también. ¿Qué se supone que significa eso?, preguntó Derek, su voz elevándose. Significa, dije, que creo que deberíamos revisar la cronología. Porque me encantan las buenas cronologías. Mantuve mi mano en mi bolso. Aún no estaba lista para soltar la bomba. Quería que sudaran.
Quería que Talia se preguntara por qué sonreí cuando dijo el nombre de la clínica. Quería que Derek se diera cuenta de que el aire en la habitación había cambiado y que él ya no era el que tenía el oxígeno. ¿Podemos pedir postre?, pregunté. Me siento con ganas de celebrar. Disculpen, dije, colocando mi servilleta sobre la mesa con una lentitud deliberada. Necesito usar el baño. No esperé permiso. Me levanté, alisando la tela de mi vestido, y me alejé de la mesa sin mirar atrás. Podía sentir sus ojos sobre mí, ardiendo, juzgando, evaluando. Probablemente pensaron que iba al baño a llorar. Probablemente pensaron que estaba hiperventilando en un cubículo, tratando de recomponerme antes de aceptar mi derrota. Estaban equivocados. Entré en el baño, que estaba vacío y olía a lavanda y a desinfectante caro. Revisé los cubículos para asegurarme de que estaba realmente sola. Luego saqué mi teléfono. Abrí mi conversación de texto con Sara, mi abogada. Escribí una palabra, proceda. Vi cómo se entregaba el mensaje. Luego vi aparecer los 3 puntitos mientras ella respondía inmediatamente, presentado. El agente judicial está en camino. Hora estimada de llegada, 10 minutos. Cambié de aplicación al portal de mi banco. Había una notificación esperándome, un signo de exclamación rojo que parecía un trofeo. Alerta de fraude, bloqueo de seguridad activo en la solicitud de línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda número 8842. Sonreí a mi reflejo en el espejo. Mi lápiz labial estaba perfecto. Mis ojos estaban claros. El capital de mi casa estaba más seguro que una bóveda en Iron Haven. Derek podía falsificar mi firma todo lo que quisiera. El banco no iba a liberar ni un solo céntimo. Él estaba sentado en una mesa pensando que estaba a momentos de un pago de $200.000, pero ya estaba en bancarrota. Me lavé las manos solo para dar la ilusión de que pasaba el tiempo y salí. Derek me estaba esperando en el pasillo que llevaba de vuelta al comedor. Estaba paseando, fingiendo admirar una pieza de arte abstracto en la pared, pero tan pronto como me vio, se abalanzó. Me acorraló contra los paneles de madera oscura, bloqueándome el paso. Estás haciendo esto más difícil de lo necesario, siseó, su voz baja y vibrando con una desesperación que luchaba por ocultar. Solo estoy usando el baño, Derek, dije, haciéndome a un lado. Se movió para bloquearme de nuevo. Sacó su teléfono del bolsillo y me acercó la pantalla a la cara. Era un documento de DocuSign con zoom en una línea de firma. Te envié esto a tu correo electrónico hace una hora, dijo, sus ojos mirando a su alrededor para ver si alguien estaba mirando. Es solo un acuerdo de separación preliminar. Nos protege a ambos. Si lo firmas ahora antes de que volvamos a la mesa, puedo poner en marcha la logística. Les demuestra a tus padres que estás cooperando. Eché un vistazo a la pantalla. No era un acuerdo de separación. El encabezado estaba cortado, pero el lenguaje legal sobre el consentimiento conyugal para préstamos garantizados era inconfundible para cualquiera que leyera contratos para ganarse la vida. Estaba tratando de engañarme para que firmara el préstamo sobre el valor líquido de la vivienda en su teléfono, allí mismo en el pasillo, probablemente esperando que yo estuviera demasiado emocional para leer la letra pequeña. No voy a firmar nada en la pantalla de un teléfono en un pasillo oscuro, Derek, dije, mi voz lo suficientemente alta como para que un camarero que pasaba disminuyera la velocidad para mirarnos. Baja la voz, espetó Derek. Estoy tratando de ayudarte, Victoria. Si no firmas esto, los abogados se comerán todos nuestros activos. ¿Quieres eso? Quiero terminar mi cena de cumpleaños, dije, empujándolo para pasar. Podemos hablar del papeleo el lunes. Sentí su rabia irradiar de él como calor. Quería agarrarme del brazo. Pude ver su mano contraerse, pero no podía. No aquí. No con testigos. Tuvo que tragarse el veneno y sonreír. Volví a la mesa y me senté. El ambiente era tenso, como un funeral donde el cuerpo se hubiera sentado de repente en el ataúd. ¿Todo bien?, preguntó mi madre, mirándome con sospecha. Bien, dije. Solo refrescándome. Miré a Talia. Estaba comiendo un trozo de pan, con aspecto satisfecho. Pensó que la parte difícil había terminado.
Pensó que la bomba había sido lanzada, y ahora solo tenía que esperar a que el polvo se asentara. Entonces, dije, inclinándome hacia adelante, apoyando la barbilla en mi mano. Cuéntame sobre el embarazo, Talia. Quiero saberlo todo. ¿De cuánto estás? Talia parpadeó. Miró a Derek, que se deslizaba en su asiento, pálido y enfadado. No le hizo ninguna señal. Estaba sola. Oh, tartamudeó. Estoy de unas 10 semanas. El médico dice que la fecha de parto es en mayo. Mayo, repetí. Hice las cuentas en voz alta, contando con los dedos. Eso significa que la concepción fue a finales de agosto. Sí, dijo Talia rápidamente. ¿Finales de agosto? Extraño, dije, frunciendo ligeramente el ceño. Pensé que estuviste en Europa durante 3 semanas en agosto. ¿Recuerdas? Estuviste publicando todas esas fotos de tu viaje de mochilera por Praga. Talia se quedó helada. Había olvidado su propia cronología de Instagram. Bueno, quiero decir, debió ser justo antes de irme o justo después. El médico dijo que las fechas pueden ser un poco imprecisas. Claro, dije. Fechas imprecisas. ¿Y cómo te sientes? ¿Alguna náusea matutina? Oh, es terrible, dijo Talia, aferrándose a un tópico familiar. Estoy enferma todo el tiempo. Apenas puedo retener nada. Por eso pedí el ginger ale. ¿En serio? Señalé su plato. Porque acabas de comerte 3 trozos de pan de ajo con salsa de queso azul. Es una elección audaz para las náuseas. Talia miró su plato como si el pan la hubiera traicionado. Viene y va en oleadas, murmuró. ¿Y dijiste que te está viendo el doctor Evans?, pregunté. No, interrumpió Derek, con voz aguda. Dijo que va a la clínica de Oak Creek. Ya lo preguntaste, Victoria. ¿Cierto? Oak Creek, dije. Lo olvidé. Oak Creek Wellness. Extendí la mano sobre la mesa, mi mano flotando sobre el marco negro que ella había colocado como un monumento a su victoria. ¿Puedo verlo? Al bebé. Talia dudó. Parecía que quería arrebatármelo, pero mi madre estaba mirando. Por supuesto, dijo Talia. Es un milagro. Cogí el marco. Era un marco barato, del tipo que se compra en una farmacia. Miré de cerca la imagen de la ecografía. Era granulada, en blanco y negro estándar. Pero no estaba mirando el feto. Estaba mirando los márgenes. Entrecerré los ojos. La calidad de impresión es interesante, dije, inclinándolo hacia la luz de las velas. En la esquina superior derecha, casi recortada pero aún visible si sabías dónde mirar, había una línea parcial de texto. No decía Talia Morales. No decía Oak Creek Wellness. Decía MALV. Y debajo, una tenue marca de agua digital que decía San Antonio Imaging Center, San Antonio, Texas. Talia nunca había estado en Texas, pero sí seguía a una frenética bloguera de maternidad de San Antonio que había publicado su revelación de ecografía la semana pasada. Yo había visto la misma imagen en mi página de exploración. ¿Es de tu última cita?, pregunté, mirándola. Sí, dijo Talia, levantando la barbilla con desafío. Del martes. ¿Martes?, dije. ¿En Oak Creek? Sí. Volví a colocar el marco, boca arriba. No señalé el nombre. No señalé la marca de agua de la clínica de Texas. Todavía no. Solo quería que se comprometieran con la mentira en el registro. En el bar, Maya se movió. Sostuvo su teléfono firmemente. Había oído todo. Bueno, dijo mi madre, malinterpretando mi escrutinio como aceptación. Es bueno que te intereses, Victoria. Demuestra madurez. Tomó un sorbo de su vino y se inclinó, su voz bajando a ese tono conspirador que usaba cuando daba consejos no solicitados. Sabes, dijo Janet, Bill y yo estuvimos hablando mientras estabas en el baño. Como tú y Derek se van a separar, y como viene un bebé en camino, no tiene sentido que te quedes con esa casa grande de 4 habitaciones para ti sola. Es demasiado para una mujer soltera.
La miré fijamente. ¿Perdón? Pensamos, continuó, que lo elegante sería que te mudaras a un condominio, algo chic en el centro, más cerca de tu oficina, y dejaras que Derek y Talia tuvieran la casa para el bebé. Necesitan el espacio. Y francamente, Derek trabajó mucho en esa casa. ¿Es lo justo? Justo, repetí. Un bebé lo cambia todo, dijo mi madre con firmeza. Tienes que ser la persona más madura, Victoria. Múdate con elegancia. No seas la exesposa amargada que se aferra a una casa que no necesita solo por rencor. Mi padre asintió de acuerdo, masticando su filete. Tiene sentido financieramente, Vic. Puedes permitirte un buen apartamento. Me estaban desalojando en mi propia cena de cumpleaños. Sugerían que desocupara la casa por la que pagaba, la hipoteca que cubría sola, para que mi marido infiel y mi hermana mentirosa pudieran jugar a la casita en mi dormitorio principal. Fue el corte final. Cortó el último hilo de lealtad que sentía por cualquiera de ellos. Miré a Derek. Me observaba con una expectativa engreída. Pensó que había ganado. Pensó que la presión social de mis padres me obligaría a ceder. Pensó que estaba atrapada. No estaba atrapada. Solo estaba esperando a que el objetivo dejara de moverse. Tienes razón, mamá, dije, con una voz increíblemente suave. Tenemos que hablar de quien vive en la casa. Y tenemos que hablar de justicia. Me agaché hasta el suelo y cogí mi bolso. Lo puse sobre la mesa. Hizo un sonido pesado y sólido contra la madera. Abrí la cremallera. Mis dedos rozaron las pestañas de cuero de la carpeta, las finanzas, el fraude, la traición médica, la conspiración. Sentí los bordes fríos y lisos del papel. Se sentía mejor que el vino. Se sentía mejor que los pendientes de diamantes. Se sentía como justicia. Miré a Derek, luego a Talia, luego a mis padres. De hecho, preparé una pequeña presentación, dije. Ya que estamos discutiendo el futuro. Saqué la carpeta negra de mi bolso y la puse sobre la mesa, justo al lado de la ecografía falsa. Ahora, susurré, veamos los recibos. El camarero se acercó a nuestra mesa con la carpeta de cuero discretamente pegada al pecho, señalando el final de la función. La comida había sido una bruma de tensión, puntuada por el tintineo de los cubiertos y el peso sofocante de las mentiras que se acumulaban en el centro de la mesa. Yo me encargo de eso, dijo Derek, alcanzando la cuenta con un gesto grandioso y expansivo. Era un reflejo. Durante 6 años, había alcanzado la cuenta, entregado una tarjeta que extraía de nuestra cuenta conjunta y absorbido los elogios de mis padres por ser tan proveedor. Hacía el papel del benefactor usando mi salario como utilería. Capté la mirada del camarero antes de que pudiera dejar la carpeta. Sonreí, una expresión suave y educada que no llegó a mis ojos. En realidad, dije, con voz clara y melódica, necesitamos cuentas separadas, por favor. La mano de Derek se congeló en el aire. Me miró, con el ceño fruncido en genuina confusión. Victoria, no seas ridícula. Yo me encargo de esto. No, no te encargas, dije, manteniendo la mirada en el camarero. Una cuenta para mí. Tomé el agua con gas y el filete. Y una cuenta para el resto de la mesa, el vino, los aperitivos, los 4 platos principales y el pastel. Esa va para el caballero. El camarero dudó, mirándonos a ambos. El aire en el reservado se enrareció. Simplemente haga lo que ella dice, espetó Derek, su rostro enrojeciendo de forma moteada. Quería terminar la interacción rápidamente. Quería volver a la narrativa donde yo era la esposa amargada y abandonada. Divídala, lo que sea. El camarero asintió y se retiró a la estación terminal cerca de la pared. Derek se inclinó, su voz un siseo. Estás siendo mezquina, Victoria. Esto es vergonzoso. Mi tarjeta está bien. Iba a pagar por todos. ¿Con qué dinero, Derek?, pregunté agradablemente. ¿El dinero de la cuenta conjunta? ¿La que insististe que separáramos el lunes? Tengo mi propio dinero, escupió. Bien, dije. Entonces no hay problema. Talia se rió, un sonido nervioso y agudo.
Miró a mis padres, luego a mí, sacudiendo la cabeza con una sonrisa compasiva. Dios, eres tan transaccional, V. Es solo una cena. Estás actuando como si estuvieras haciendo el check-out de un hotel. Es triste. De verdad. Es justicia, la corregí. A Derek le encanta la justicia. El camarero regresó. Colocó una pequeña nota junto a mí. Mi cuenta, un total de $80. Luego colocó la carpeta de cuero frente a Derek. El total, sabía por cálculo mental, probablemente superaba los $600, gracias a las caras botellas de Cabernet que Derek había pedido para impresionar a Bill. Derek abrió la carpeta sin mirar el total. Sacó su tarjeta de platino, la tarjeta de usuario autorizado vinculada a la cuenta que yo había vaciado y cerrado hacía 2 días, y la golpeó sobre la bandeja. Quédese con el recibo, dijo Derek con arrogancia. El camarero tomó la carpeta y volvió a la terminal. Nos sentamos en silencio. Mi padre se hurgaba los dientes. Mi madre se ajustaba las perlas, mirando la carpeta negra que había puesto sobre la mesa, observándola con sospecha. Entonces lo oímos. La terminal emitió un pitido bajo y vibrante. El camarero frunció el ceño. Pasó la tarjeta de nuevo. Escribió algo manualmente. Pitido. Derek se removió en su asiento. Dejó de mirarme y empezó a mirar la espalda del camarero. El camarero volvió a la mesa, con aspecto incómodo. Se inclinó, hablando en un tono bajo que de alguna manera hizo que la situación fuera 10 veces más ruidosa. Lo siento, señor, dijo el camarero. La tarjeta ha sido rechazada. Derek se rió. Fue una risa falsa e incrédula. Eso es imposible. Inténtelo de nuevo. Es un error del chip. Lo he intentado 3 veces, señor, dijo el camarero amablemente. Dice, no autorizar. ¿Tiene otra forma de pago? Simplemente pásela de nuevo, exigió Derek, su voz elevándose. Es un fallo del banco. No es un fallo, dije. Todos me miraron. Me eliminé de esa cuenta, Derek, expliqué, como si estuviera enseñando a un niño. Y como yo era la titular principal de la cuenta, el banco la cerró. Ya sabes, finanzas separadas, como pediste. El rostro de Derek pasó del rojo a un blanco fantasmal. Se palpó los bolsillos. Sacó una tarjeta de débito de su cuenta personal, aquella a la que iban a parar sus escasos honorarios de consultoría. Se la entregó al camarero con mano temblorosa. El camarero regresó. Insertó la tarjeta. Esperamos. 10 segundos, 20. Pitido. Fondos insuficientes, susurró el camarero al volver. La humillación fue absoluta. Mi padre desvió la mirada, encontrando de repente fascinante la arquitectura del techo. Mi madre miró a Derek con horror, dándose cuenta de que el proveedor que acababa de alabar no podía pagar una cena de filetes sin mi respaldo. Talia intervino, desesperada por salvarlo. Oh, Dios mío, esto es ridículo, dijo, fulminándome con la mirada. Victoria, simplemente ponlo en tu tarjeta. Deja de hacer una escena. Te lo devolveremos más tarde. No, dije. ¿Qué? Jadeó Talia. Es tu cena de cumpleaños. ¿Vas a dejar que tu marido sea humillado así? Ya no es mi marido, dije con calma. Es tu novio. Y como tú eres la que está formando una familia con él, seguramente puedes cubrir la cuenta. Tienes ese apartamento en el Distrito de las Artes, ¿verdad? Es un barrio caro. Te debe ir bien. La boca de Talia se abrió, pero no salió ningún sonido. No tenía dinero. Nunca había tenido dinero. Yo, tartamudeó Derek. Necesito llamar al banco. Hay una retención en mis fondos. No hay ninguna retención, Derek, dije. Solo hay matemáticas. Me levanté. La silla raspó contra el suelo, un sonido áspero que hizo que todos se estremecieran. Cogí mi copa de vino. Los miré desde arriba, mis padres encogidos en sus asientos, Talia paralizada por el pánico, y Derek mirándome con los ojos de un animal atrapado.
Me gustaría proponer un brindis, dije. Victoria, siéntate, siseó mi madre. La gente está mirando. Que miren, dije, mi voz proyectándose. Yo también traje un regalo esta noche, ya que Talia trajo uno. Me agaché y abrí la carpeta negra. Pasé la primera pestaña, las finanzas, y fui directamente a la tercera, la traición médica. Saqué una sola hoja de papel. Era la explicación de beneficios de nuestro proveedor de seguro de salud. La sostuve en alto. Dijiste que querías una familia, Derek, dije, mirándolo. Les dijiste a mis padres esta noche que te alejé, que estaba demasiado centrada en mi carrera para darte un hijo, que estabas rogando por un bebé. Victoria, no lo hagas, susurró Derek. Era una súplica. Sabía lo que estaba sosteniendo. Esto es un registro médico, continué, ignorándolo. Con fecha de hace 14 meses, el 4 de octubre. Código de procedimiento 55250. Miré a mi padre. Papá, ¿sabes qué es el procedimiento 55250? Mi padre negó con la cabeza, aterrorizado. Es una vasectomía bilateral, anuncié. El restaurante pareció quedarse en silencio, aunque sabía que el ruido de fondo continuaba. Pero en nuestra mesa, el mundo se había detenido. A Talia se le cayó el tenedor. Resonó contra la porcelana, tan fuerte como un disparo. Una vasectomía, repetí, girando el papel para que mi madre pudiera leer la letra en negrita. Derek se esterilizó quirúrgicamente hace más de un año. No me lo dijo. Me dejó seguir mi ovulación. Me dejó comprar pruebas de embarazo. Me dejó llorar cuando salían negativas. Me dejó creer que yo era el problema. Miré a Talia. Su rostro estaba gris. Miraba fijamente a Derek. Y por primera vez, vi la duda colándose en sus ojos. Si él se había hecho una vasectomía hacía 14 meses, entonces, ¿de quién era el bebé que llevaba? Oh, si estaba mintiendo sobre el bebé, se dio cuenta de que acababa de atraparse en una doble mentira. Él nunca quiso hijos, dije a la mesa. Solo quería una esposa que se sintiera lo suficientemente culpable como para pagar por todo. Eso es mentira, gritó Derek, levantándose. Tiró su silla. Ese es un documento falso. Ella lo falsificó. Es directamente del portal del seguro, Derek, dije, mi voz bajando a una calma mortal. Y tengo el nombre del urólogo si quieres llamarlo. Dr. Henderson. Estoy segura de que se acuerda de ti. Derek miró alrededor de la sala. Vio a Maya en el bar, con el teléfono en alto. Vio al camarero observando. Vio a los comensales de la mesa de al lado escuchando abiertamente. Se dio cuenta de que había perdido el control de la narrativa por completo. Victoria, suplicó, su voz quebrándose. No hagas esto aquí. Por favor. Sonreí. Era la misma sonrisa que había puesto cuando pedí cuentas separadas. Tú empezaste esta historia, Derek, dije, colocando el documento encima de su tarjeta de crédito rechazada. Yo solo estoy añadiendo el final. El restaurante estaba mortalmente silencioso, salvo por el zumbido de la conversación de mesas lejanas que parecían a un mundo de distancia. Derek seguía de pie, con el pecho agitado, afirmando que el registro de la vasectomía era una falsificación. Parecía desesperado, como un hombre que intenta contener un tsunami con un escudo de papel. ¿Crees que falsifiqué un registro médico?, pregunté, mi voz cortando su pánico. Eso es un delito grave, Derek. A diferencia de ti, yo no infrinjo la ley. Pero ya que estamos hablando de falsificaciones, hablemos del bebé. Pasé la página en la carpeta. Saqué una impresión en color de alta resolución. En el lado izquierdo estaba la imagen granulada de la ecografía que Talia había enmarcado sobre la mesa. En el lado derecho había una captura de pantalla de una cuenta de Instagram perteneciente a una mujer llamada María Álvarez, una bloguera de estilo de vida con sede en San Antonio, Texas. Deslicé el papel hacia mi madre. Mira la marca de tiempo, mamá, dije, señalando la captura de pantalla. María publicó esta imagen hace 3 días para anunciar su tercer hijo. Mira el rasguño en la película en la esquina superior. Mira la marca de agua.
Es idéntica. Miré a Talia. Se había encogido en su silla, su rostro perdiendo todo color. No hay bebé, declaré, mi voz desprovista de piedad. Talia sacó esta imagen de internet. La imprimió en un kiosco. Compró un marco y vino aquí esta noche para representar una escena que ustedes dos ensayaron. Eso no es verdad, chilló Talia, pero su voz era débil y poco convincente. ¿En serio?, pregunté. Pasé otra página en la carpeta. Entonces explica esto. Revelé las capturas de pantalla de sus mensajes de texto. Las había ampliado para que fueran lo suficientemente grandes como para leerse desde el otro lado de la mesa. Aquí hay un mensaje de Derek a Talia, con fecha del martes pasado, leí en voz alta. Estará demasiado sorprendida para defenderse. Solo llora un poco. Asegúrate de mencionar que no lo planeamos. Sus padres la presionarán para que sea la persona más madura. Mi padre emitió un sonido como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Agarró el papel, leyendo las palabras que su yerno había escrito sobre él. Leyó la parte en la que contaban con su cobardía, con su previsibilidad. Y aquí está mi favorita, continué, señalando una respuesta de Talia. Mientras me den la habitación de invitados con el balcón, puedo llorar todo lo que quieras. Mi madre se tapó la boca con la mano. Miró a Talia con una mezcla de horror y repulsión. La hija que acababa de defender, el desastre resplandeciente que había consentido durante años, la había vendido por un balcón. Esto no fue un accidente, dije, mirando a Derek. Esto fue un atraco. No me dejabas por amor. Me dejabas por los activos. Querías obligarme a salir de la casa para poder mudar a Talia y vivir del acuerdo. Estás loca, susurró Derek, pero se hundió de nuevo en su silla. Parecía derrotado. ¿Lo estoy?, pregunté. Hablemos del dinero. Expuse las transferencias bancarias, los miles de dólares desviados de nuestros ahorros para pagar el apartamento de Talia, la cuenta oculta bajo su empresa fantasma, y luego, el clavo final en el ataúd. Presenté la solicitud de línea de crédito sobre el valor líquido de la vivienda. Esta es una solicitud de un préstamo de $200,000 contra mi casa, dije. Fue presentada hace 3 días. Tiene una firma en la parte inferior que se parece a la mía, pero yo estaba en una reunión de la junta directiva en Iron Haven en el momento exacto en que este documento fue firmado digitalmente desde una dirección IP en esta ciudad. Miré a Derek. Eso es fraude bancario, Derek. Eso es robo de identidad, y ya lo he señalado al departamento de fraudes. El préstamo está muerto. El dinero se ha ido. Estás en la ruina. Derek miró la mesa. Se dio cuenta de que no había salida. No tenía dinero para pagar la cuenta. No tenía ningún préstamo en camino. No tenía casa. Justo en ese momento, un hombre con un traje gris anodino se acercó a nuestra mesa. Había estado esperando cerca del puesto del anfitrión, exactamente como Sara lo había dispuesto. ¿Derek Vaughan?, preguntó el hombre. Derek levantó la vista, aturdido. Sí. El hombre colocó un sobre grueso sobre la mesa frente a él. Ha sido notificado. Se giró y colocó un sobre duplicado frente a mí, aunque no lo necesitaba. Señora Morales Vaughan. El agente judicial se fue sin decir una palabra más. El golpe sordo del papeleo al caer sobre la mesa fue el sonido más fuerte que jamás había oído. ¿Qué es esto?, gritó mi madre, con la voz temblorosa. ¿Papeles de divorcio? ¿Esta noche? Victoria, no puedes hablar en serio. Podemos arreglar esto. Es solo un malentendido. Podemos ir a terapia. Podemos. Mamá, dije, cortándola bruscamente. Pero la familia. Los malentendidos no vienen con papeleo, dije, señalando la pila de documentos legales. Esto no es un error. Esto es un cálculo, y he terminado de pagar por ello. La realidad finalmente golpeó a Talia. Miró los papeles. Miró a Derek, que miraba fijamente a la pared. Se dio cuenta de que el tren de la abundancia no solo se había descarrilado, había explotado. Dijiste que tendríamos la casa, gritó Talia, volviéndose contra Derek.
El repentino volumen hizo que todo el restaurante saltara. Me lo prometiste. Dijiste que ella se mudaría. Dijiste que tendríamos la piscina y el coche. Cállate, Talia, siseó Derek, llevándose la cabeza a las manos. No, gritó ella, levantándose. Dejé mi apartamento porque dijiste que nos mudábamos el lunes. ¿A dónde se supone que voy a ir? Dijiste que era débil. Dijiste que simplemente se rendiría. Mi padre se levantó. Su cara estaba morada. Tú, señaló a Derek con un dedo tembloroso. Nos usaste. Te burlaste de nosotros. Derek levantó la vista, intentando por última vez salvar su victimismo. Bill, ella está tergiversando todo. Es fría. ¿Me empujó a esto? Ella no te empujó a robar, gritó mi padre. La narrativa de la víctima murió allí mismo, ahogada por la verdad. Me levanté. Me sentí más ligera que en años. La pesada carpeta estaba ahora vacía de secretos. Cogí mi bolso. Comprobé mi reflejo en la ventana oscura del reservado. Los pendientes de diamantes se veían perfectos. Me voy ahora, dije. Victoria, espera, suplicó mi madre, alcanzando mi brazo. ¿A dónde vas? Me voy a casa, dije. A mi casa. Las cerraduras estarán cambiadas para cuando llegue. Derek, tus cosas están en cajas en el camino de entrada. Podría llover esta noche, así que te sugiero que te des prisa. Miré al camarero, que estaba de pie a unos metros, con aspecto aterrorizado. La cuenta es suya, dije, señalando a Derek. Creo que sus padres podrían ayudarle, ya que su tarjeta fue rechazada. Salí del reservado. Pasé por el bar donde Maya levantó su copa de martini en un saludo silencioso. Caminé por el comedor principal, con la cabeza en alto, ignorando los susurros y las miradas. Salí al aire fresco de la noche del centro de Madison. Respiré hondo. Olía a lluvia y a libertad. No perdí a mi marido en mi cena de cumpleaños. Perdí mi ceguera. Y por primera vez en mi vida, pude verlo todo claramente. Muchas gracias por escuchar esta historia. Me encantaría saber de ustedes en la sección de comentarios. Por favor, háganme saber desde dónde nos sintonizan hoy para que podamos conectar. Si disfrutaron viendo cómo se hacía justicia, por favor suscríbanse al canal de Olivia Riven Stories. Denle me gusta a este vídeo y presionen ese botón de promoción para ayudar a que esta historia llegue a aún más personas. Su apoyo significa el mundo para mí.